Bueno, para todas y todos, buenas tardes. Sí, ya son tardes. Ya son tardes. Bueno, en principio, agradecerles a todas y todos. Ya este es nuestro segundo día, estamos llegando hacia nuestro mediodía. Después de esta sesión, voy a empezar por los anuncios comerciales, dando tiempo a que lleguen más personas, que seguro están aquí afuera. Después de esta sesión, los almuerzos van a estar aquí, así que van a tener su espacio de almuerzo y luego van a tener media hora más o menos para poder tomar un descanso y entrar a las sesiones finales de la tarde. Bueno, mi nombre es Viviana Moreno, estoy trabajando en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Voy a hacer la moderación de este panel el día de hoy sobre la dimensión de la reparación judicial, en las normas de debida diligencia en derechos humanos. Queremos ver una mirada desde América Latina y en ese sentido nos acompaña hoy, por un lado, Miguel Barbosa, el coordinador de proyectos de empresas y derechos humanos en el programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. ¿Lo dije bien? Gracias. Ana María Gáfaro, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional en el despacho de la magistrada Paula Andrea Meneses, y además entiendo que eres docente de la Universidad Javeriana. No. ¿Ya no? Ya no. Bueno. No me ha quedado tiempo. Ya no tienes tiempo para eso. Perfecto. Tenemos a Humberto Cantú, director del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey. Y finalmente está Andrés del Castillo, abogado senior del Centro de Derecho Ambiental Internacional CIEL. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación, por aceptar la invitación de participar en el foro. Algunos un poco más, con más premura nos aceptaron la invitación, otros con mayor anticipación, así que en cualquier caso, pues muy bienvenidos a esta conversación que, como ustedes se han dado cuenta, estos 3 días ya de foro han sido una conversación de muchas partes, de múltiples actores en torno al tema. Esta conversación tenemos dos grandes temas. Uno es buscar promover una reflexión sobre esa relación que hay entre el pilar 2 y 3 en los principios rectores. Debida diligencia y el deber también sobre reparación. Y 2, veamos qué avances normativos tenemos en materia de debida diligencia y cómo esos avances normativos afectan o impactan las oportunidades de acceso a reparación de poblaciones que están afectadas por algún tipo o afectadas negativamente por algún tipo de impacto en sus derechos humanos. Entonces, como tenemos, los tiempos han estado así súper medidos y además me gustaría mucho que pudiésemos de verdad dar el tiempo para una respuesta o un planteamiento amplio. Entonces, no voy a decir nada más, sino que voy a empezar con las preguntas y voy a empezar con Humberto. Humberto, hay unas tendencias legislativas actuales en Europa y esa ola regulatoria que ha venido y que ha venido también mostrándonos hacia América Latina unos caminos de distintas maneras. O sea, cada país que tiene en este momento una regulación sobre debida diligencia ha encontrado un camino distinto. ¿Existen ventajas para las empresas europeas que operan en América Latina al tener claras sus expectativas legales en cuanto a esfuerzos en materia de derechos humanos y medio ambiente? Y si es así, ¿cuáles son esos obstáculos que se percibe específicamente en lo que respecta al Poder Judicial? Gracias, Viviana, y gracias por la invitación a este espacio. Es una pregunta un poco compleja porque hay que verla de diferentes matices. Entonces empiezo con la parte de las ventajas para las empresas europeas particularmente. Hay 2 ventajas que me parece que son importantes en este momento. La primera es la seguridad y claridad jurídica. Hablar de los principios rectores y hablar del pilar segundo sobre la debida diligencia en particular ha sido un tema complejo porque la debida diligencia no fue pensada como un instrumento jurídico.
Y eso en realidad generó muchos problemas para los gobiernos, las legislaturas y también otros órganos para entender realmente qué se puede hacer al respecto. Pero esa seguridad y claridad jurídica creo que es un paso hacia el frente, creo que es un paso bienvenido y a final de cuentas lo que sí genera es esa obligación continua de medios a final de cuentas para las empresas de verificar y mitigar y manejar sobre todo sus riesgos a los derechos humanos y al medio ambiente. El segundo punto, que creo que es muy importante, es el potencial de incidencia o influencia de esas empresas en las cadenas de suministro. ¿Por qué digo esto? Porque los principios rectores, otra vez, al no tener esa perspectiva jurídica, cuando hablan de la utilización de la influencia, realmente lo hacen de una lógica comercial. Pero el hecho de ponerlo ya en textos jurídicos, en normas que son obligatorias para empresas que operan en ciertos contextos o que están basadas en ciertos países, pues amplía tal vez esa posibilidad de realmente influir. En algunos casos que hemos visto muy de cerca, de hecho, nos han mencionado algunas empresas que es una exigencia comercial de sus socios comerciales y eso está anclado en esos desarrollos normativos. Entonces, en términos de ventajas, creo que esas son dos y que a final de cuentas tienen una influencia en el espectro regulatorio y en el ambiente, sobre todo comercial, a nivel de América Latina. En cuanto a los retos, y voy a tratar de ser muy breve, depende de cuál poder judicial estamos hablando. En el caso de los poderes judiciales en Europa, me parece que el principal reto, y seguramente lo escucharon más tarde de los colegas de Prodesca en particular, es cómo asegurar que se comprenda el alcance de la reparación que tenemos nosotros en América Latina frente a las limitaciones del enfoque que existe en otras partes del mundo, que sabemos muy bien está centrado principalmente en el tema de la compensación económica. Ese es un tema que es importante para poderes judiciales en Europa y ver cómo se da este diálogo y comprensión entre sistemas jurídicos distintos. Y por otra parte, para los poderes jurídicos en América Latina me parece que el principal reto es la transversalización de las obligaciones convencionales, las obligaciones que derivan de los tratados, a los marcos jurídicos procesales, que implica la obligación de garantía, por ejemplo, en el contexto de un litigio en materia civil, en materia administrativa, en materia penal, y cómo se interpreta y entiende desde esa lógica. Gracias, Humberto. Yo creo que has tocado un tema súper importante, el tema de reparación y también ahí estamos directamente pensando en cómo medir y cómo comprender también la dimensión del daño. O sea, la reparación está directamente relacionada con la dimensión del daño y hay unos daños que posiblemente no son tan visibles, los daños culturales, los daños, seguramente incluso los daños medioambientales, aunque son visibles, no son tan fáciles de medir en el largo plazo. Yo creo que ahora vamos a poder abordar un poco más esa discusión. Yo quisiera preguntarle en aras de eso a Andrés, desde, digamos que la propuesta directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas, incluye una dimensión medioambiental. ¿Cuál es su posición respecto a este tema y en particular en lo que respecta al acceso a recursos? Gracias por las dos preguntas en uno, complejas. Yo voy a intentar complementar lo que ya Humberto planteó, y es este tema de tendencia de regularización a nivel internacional, mucho más en el ámbito europeo, a nivel de Estado-nación y a nivel ya más regional. Y este año vimos a comienzos de febrero el primer borrador, la primera propuesta de la Comisión para una ley de debida diligencia. Y es importante analizar ahí unos aspectos que no se limita solamente al aspecto de derechos humanos, sino que va un poco más allá, un poco inspirado también por este trinomio, este matrimonio entre los principios rectores, las guías de la OCDE y los principios de la OIT, donde tienes este capítulo en la OCDE de medioambiental y acá va inclusive un poco más allá y habla de expectativas frente a temas climáticos, ¿no? Y la primera pregunta que se hace es, bueno, con toda la legislación que existe, la normatividad en la Unión Europea, ¿por qué esta ley específicamente y cuál va a ser el valor añadido de esto? Entonces, lo primero que puedo afirmar es que en la legislación ambiental generalmente no se aplica a las cadenas de valor fuera de la Unión Europea o del mercado común europeo. Entonces, esta propuesta o esta futura directiva de la Unión Europea podría aplicarse a esto. Según estudios de la misma Unión Europea, dice que los daños ambientales
oscilan entre 80 y 90% siempre fuera de la Unión. Quiere decir que pasan afuera. Y este tema es importante saberlo porque esta directiva tiene esta potencialidad. Ahora, existen otros instrumentos como la directiva sobre responsabilidad medioambiental, que es la misma directiva, va a ser complementaria con la otra. Aunque este proyecto de la Unión Europea habla del principio de especificidad, que es muy importante saberlo acá. Dice, esto es lo que vamos a normativizar acá, pero si hay una norma más específica, esa norma va a primar. Y un ejemplo puede ser el reglamento sobre cadenas de suministro y deforestación, que inclusive el comité del Parlamento Europeo esta semana adoptó una propuesta más ambiciosa para la Comisión, diciéndole cubra unos productos más y evalúe otros productos más y incluya temas de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas ahí. Entonces va a haber un diálogo y una interrelación. Ahora, la justiciabilidad es el otro punto. Y esta directiva incluye unos aspectos específicos de qué pasa si la empresa no hace lo que tiene que hacer, si no se cumple o si hay impactos adversos o violaciones o abusos de derechos humanos. Y ahí va un poco la crítica también. Como sociedad civil, obviamente, tenemos que poner la cuña. Se limita mucho la responsabilidad civil, lo plantea. Y dice, hay unas partes que seguro hablaré un poco más, quién puede incoar o accionar una denuncia o una demanda, pero va a ser de carácter civil solamente. Y esto limita mucho el tema de la compensación y se va mucho a la compensación financiera. Y ya sabemos, según otros ámbitos y jurisprudencialmente en América Latina, eso se ha visto en varios países, que va más allá de la reparación o la compensación financiera el tema. Entonces, esto es algo que se debería ahondar un poco más en es un borrador por ahora, ¿no? Pero en la futura directiva, eso sería importante, ver un poco más la tipología que podré de pronto desarrollar un poco después. Gracias. Bueno, pues esperamos que hoy podamos seguramente dar algunas líneas de eso, porque creo que ahí hay un gran interés, se ha manifestado en algunos de los otros paneles que hemos tenido de justamente, bueno, cómo avanzar en otros ámbitos que no sea solamente el tema, digamos que la reparación material. Hay una dimensión inmensa que se espera que además de todo permite que esa reparación material quizá tenga mucho más sentido cuando hay una reparación material, tenga mucho más sentido para las comunidades. Miguel, ¿cómo es el actual panorama normativo y político europeo en materia de empresas y derechos humanos que aborda la cuestión del acceso a recursos? Muchas gracias, Viviana, y a todos y a todas. Yo me voy a romper un poquito el esquema del panel. Traje una mini presentación porque si no los iba a aburrir mostrándoles y diciéndole cuáles son los avances en cada ley. Me voy a parar por acá. Muy rápidamente, nosotros lo que hemos tratado de hacer un poco haciendo seguimiento justamente al desarrollo de la Unión Europea era poder enfocarnos en el pilar 3, pero analizando de manera general cuáles son estos avances, no solamente cuando se habla de acceso a recursos desde el ámbito estatal, sino también acceso a recursos o acceso a la reparación, perdón, desde la vía no estatal. Y justamente teniendo este panorama o este marco general sobre la Unión Europea, podríamos nosotros estar hablando que actualmente hay dos conceptos que se entrelazan y dos tipos de normas que también se entrelazan, unas más relacionadas con la operatividad empresarial y otras más sobre la operatividad empresarial. Un poco viendo esta clasificación sobre la operatividad empresarial, observamos que hay dos. Unas normativas o disposiciones o resoluciones que no regulan el acceso a mecanismos de reparación, pero disponen un control a nivel interno que deben de tener las empresas, como por ejemplo elaborar códigos de conducta, cómo esos códigos de conducta se pueden ampliar o aplicar a nivel interno y qué tan efectivos son. Y por otro lado también una subclasificación de reparación por parte de las empresas, pero sometidas también a cierto grado de control estatal. Y acá podemos destacar la ley española, la ley española 26 del 2007, en donde indica, ustedes como empresa tienen el deber de informar
adoptar medidas de prevención, reparar hasta que todavía no se determine sin la necesidad de determinar dolo o culpa, pero va a haber algún grado de control por parte del Estado en cuanto a medir cuáles son estas medidas y qué tan efectivas podrían llegar a ser. Esto en cuanto a la operatividad empresarial, el cuadro también se lo podemos pasar para que lo vean con un poco más de detenimiento. Ya entrando a la parte de la operatividad estatal, creo que no está funcionando. Listo. Acá tenemos una clasificación que es un poco más amplia. Hay una normativa que no regula explícitamente el acceso a mecanismos de reparación, pero menciona las responsabilidades en las cuales se pueden incurrir. Responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa. No menciona cuáles son de una manera amplia los mecanismos de acceso para obtener estas reparaciones, pero eso se puede tener de manera implícita y se puede investigar o indagar un poco más en la legislación local. Luego tenemos algunas normas que también mencionan el acceso a mecanismos de reparación, pero sin especificidad. Se habla únicamente de que va a haber un acceso a los mecanismos de reparación, hay una sección en concreto, pero no hay un mayor desarrollo. Ya un poco la cuestión que en Holanda hay una propuesta de legislación sobre debida diligencia, todavía no se ha adoptado, pero esta ha tenido como base, digamos, un non-paper sobre debida diligencia obligatoria que indica que se va a regular, ¿no? Y han habido cambios a nivel interno legislativo que están yendo y se están orientando para poder alcanzar este objetivo, pese a que no se están todavía estableciendo. Por otro lado, hay una clasificación que esta ya creo que se puede tomar con un poquito más de detalle y detenimiento, que son los que mencionan el acceso a mecanismos de reparación con mayor especificidad. Hay una recomendación de la Comisión Europea sobre la interposición de recursos colectivos con un mayor desarrollo cuando hay vulneraciones colectivas hacia personas o hacia colectivos en específico, que también se puede tomar en cuenta. Y en el 2016, una recomendación del Comité de Ministros a los estados sobre el tema. Esta vemos que es una recomendación más amplia en cuanto a la reparación. ¿En qué sentido? Que los estados miembros de la Unión Europea también pueden asesorar a aquellos estados miembros que no son parte de la Unión Europea, básicamente en temas de litigios transnacionales. Habla sobre el acceso a la información, habla también de una manera más amplia sobre la responsabilidad civil, ya básicamente sobre el convenio de jurisdicción y cumplimiento de enjuiciamientos de asuntos civiles y comerciales. Y lo más interesante es que especifica que no se puede tomar en cuenta como una justificación el foro no conveniente para poder analizar la responsabilidad civil. También es un avance muy importante en cuanto a la responsabilidad penal, porque apuesta por la responsabilidad penal de las empresas en tres aspectos: actos criminales según la legalidad internacional ocasionados por empresas comerciales, delitos tipificados con arreglo a tratados regionales y también internacionales, como algunos están mencionados acá, como el tema de corrupción o ciberdelincuencia, y también adoptar medidas administrativas a través de un proceso penal. Acá hay unas más que seguro cuando se las pase se puede ver un poco más ampliada la información, pero también hay otra normativa en donde no se hace mención, ¿no? Y esto llama un poco la atención porque es la Directiva sobre Divulgación de Información No Financiera, que como en un momento más vamos a discutir, pues a nivel de América Latina ya hay avances más progresivos, pero no hay una mención específica en esta directiva sobre el acceso a mecanismos de reparación. Era un poco para verlo de un panorama más amplio y poder ver más o menos algunas normas, porque no me alcanzaba para poder hablar de todas con un poco más de especificidad. Gracias. Miguel, muchas gracias porque nos muestras un panorama bastante grande. Yo creo que a cada uno de estos hay que hacerle un doble clic seguramente y tendríamos un foro completo con todas estas seguramente. Ustedes nos han mostrado un escenario de un principio de especificidad para ver marcos normativos y bueno, ¿qué más aparte de lo que ya tenemos, qué más podemos entrar a trabajar? Y hemos visto seguramente la posibilidad de justiciabilidad, hemos visto este marco acá. Hay cosas concretas y justamente, Ana María, yo quisiera preguntarte cuáles son esos principales problemas
o barreras a las que realmente se enfrentan las personas que tienen una afectación o un impacto en materia de derechos humanos y que buscan reparación por daños generados por empresas? O sea, ¿en dónde está? O sea, tenemos todo este panorama y en la vida práctica, ¿qué pasa? Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para la Corte Constitucional es muy grato recibir este tipo de invitaciones a esta clase de foros. Pues mira, realmente acá yo veo dos barreras importantes en materia de poder solicitar, digamos, un tipo de indemnización entre los daños de los derechos humanos en las empresas. Por un lado, es la distribución de las competencias que tienen los jueces ordinarios en los casos cuando se va a tener o se va a solicitar una compensación a una de las compañías. Pues son jueces ordinarios y no son jueces de lo contencioso, y los jueces ordinarios en la gran mayoría de las ocasiones tienen unos problemas, y es no ven el derecho, los derechos humanos como dentro de una relación privada, dentro de la relación privada. Por otro lado, también tenemos de manera legal uno de los inconvenientes más graves, y es que en materia legal la tipología del daño que se establece en Colombia solamente permite una reparación de índole material y no una reparación de índole integral, al menos en lo que se respecta en materia civil extracontractual, que es en los casos de las compañías. Acá obviamente sale un poquito la excepción en la justicia transicional, en la JEP, que allí, digamos, por medio del acuerdo de paz, lo que se busca sí es ya una reparación directa e integral a todas las víctimas. ¿Cuál es el problema del juez ordinario? Realmente, en mi forma o en mi criterio de ver, el juez ordinario tiene un concepto distorsionado de lo que son los derechos humanos. Digamos, no lo tiene muy claro y solamente asocia ese concepto de derechos humanos a grandes violaciones de derechos humanos provenientes de masacres o situaciones de crímenes de guerra o de lesa humanidad, y lo asocia también a otro concepto que es únicamente la responsabilidad del Estado. Y cuando ya estamos hablando de la responsabilidad del Estado, estamos hablando de otro tipo de jurisdicción que ya es la contenciosa administrativa, y digamos que aquí el juez ordinario lo que hace es derivar y decir que eso no es de su competencia. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene es que únicamente utiliza la autonomía de la libertad de las personas, de la autonomía de la voluntad de las partes dentro de un contrato, independientemente cuál sea, puede ser un contrato laboral, en ese caso sería el juez ordinario laboral, o un contrato en materia civil extracontractual. Solo mira la voluntad de las partes y no mira más allá, que en los derechos humanos hay otros derechos que se pueden derivar de esas relaciones contractuales, como puede ser el buen nombre, el derecho a la intimidad, y que hacen parte precisamente de de los derechos humanos, y que debería el juez, en ese sentido, el juez ordinario, entrar a vislumbrar, porque el juez prima facie solo protege esa relación privada que existe entre el contratante y el contratista, por así decirlo a grandes rasgos. Acá, pues digamos que el juez ordinario tendría unas herramientas importantes que podría utilizar, y es, por ejemplo, las herramientas legales y convencionales que tiene. Si nos vamos a la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 6 o el artículo 14, ahí el juez ordinario encontrará, y que lo puede tomar por asociación del artículo 93 de la Constitución Política, que permite revisar estos tratados internacionales, nos vamos a dar cuenta que el juez podría entrar a mirar este tipo de normatividades. Por ejemplo, el artículo 6 de la Convención habla de la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil. Si un juez laboral encuentra en alguna situación o en un caso una violación a esto, debería entrar a mirar el derecho humano desde esta perspectiva. Evidentemente no lo hace, y ahí hay una grave preocupación que debe entrar a mirar y a enfocarse un poquito también, y que tiene la herramienta legal, tanto nacional como internacional, para poderlo asociar. La otra herramienta que también tiene y que hace parte de nuestro ordenamiento jurídico tiene la jurisprudencia internacional. Si nos vamos también a la jurisprudencia de la Convención Americana, ahí van a encontrar muchos casos interesantes donde realmente se protegen derechos humanos
de situaciones de empresas. Uno, así como para que lo tengan a título de ejemplo, porque digamos acá el espacio es bastante corto, está el caso de la represa de Belo Monte en Brasil. Ahí ustedes pueden revisar y se van a dar cuenta que esa jurisprudencia le puede servir al juez ordinario para que pueda incluir dentro de sus fallos si considera que hay una violación a un derecho humano. Además, porque aquí también voy a hacer la salvedad, y es los jueces ordinarios también son jueces constitucionales. Y en esa medida, al ser jueces constitucionales y la Constitución ser la norma de normas, pueden los jueces constitucionales, ni siquiera pueden, deben los jueces ordinarios en cualquier especie, como son constitucionales, aplicar la Constitución y bajo ese entendido darle la cabida a los derechos humanos dentro de las diferentes relaciones en materia de empresa que haya. La segunda barrera que yo encuentro es, como les comentaba, es la tipología de los daños. Digamos, en Colombia únicamente nosotros tenemos la reparación económica en cuanto a los casos de las empresas, tanto del lucro cesante como del daño emergente. Entonces, en esa medida, no podríamos, digamos, tener una reparación directa como si ocurre en el sistema internacional, donde no solamente está la reparación económica, sino que ustedes también también se tiene la reparación a nivel de satisfacción y no repetición. Acá en Colombia es poco probable que, voy a poner otra vez un ejemplo, un juez laboral ordene una situación de no repetición a una víctima en materia laboral, o en un caso donde alguna organización sindical haya demostrado una violación flagrante a un derecho humano. Es muy poco probable, más creo que no existe algún caso en materia del juez ordinario como tal que logre o pueda, porque realmente está fuera de sus capacidades. Tocaría que el legislador, a través del constituyente derivado que es el Congreso, modifique esas tipologías de daño. Entonces, eso es otra barrera que encontramos y que realmente no alcanza a suplir, digamos, la reparación integral que se tiene. La Corte Constitucional, voy a poner a título de ejemplo, la Corte Constitucional, yo no sé si ustedes recuerdan cómo estaba consagrado el artículo 219 del Código Sustantivo del Trabajo anteriormente, establecía una indemnización de perjuicios a la mujer embarazada que el empleador despidiera estando embarazada. Era una indemnización a título de daño, y la Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad de ese artículo, estableció la prohibición, que es uno de los pilares de la creación de la teoría de la estabilidad laboral reforzada en materia laboral. Creó y dijo, un momento, porque aquí no se trata solamente de reparación económica, se trata también de proteger a la mujer embarazada de un derecho y del nacituro de un derecho que es que pueda alimentarse y que pueda estar protegida en materia de salud. ¿Y qué hizo? Digo, esto no puede ser, por consiguiente, hay prohibición expresa de despedir o de terminar ese contrato si la mujer se encuentra en estado de embarazo. Y lo que logró ahí, no lo dice la sentencia, pero lo que sí logra en materia un poquito como por debajo es no va a haber repetición, es decir, ninguna otra mujer en el Estado colombiano va a poder ser despedida pagándole una indemnización, y sí va a haber un nivel de satisfacción tanto para la mujer que está en estado de embarazo como para el nacituro, en la medida en que va a encontrar una seguridad dentro del ordenamiento jurídico. Gracias. Ana María, muchísimas gracias. Creo que ahí tenemos ya un panorama muy amplio, y justamente en esas barreras, hace 2 días, teníamos una conversación entre jueces y magistrados, específicamente en las sesiones preparatorias, y nos aparecían algunas de estas barreras y otras tantas que son un poco más mediáticas y más relacionadas con la posibilidad de acceso a la justicia por parte de las comunidades en cuanto a la comprensión, en cuanto a incluso a barreras físicas de poder llegar a zonas donde hay, digamos que instituciones o parte del aparato judicial que les permite realmente instaurar una demanda. Hay cosas que son, digamos que más simples
en el sentido de la posibilidad de acceso, no solamente es de asequibilidad, etcétera. Y en ese sentido, digamos que este ha sido un gran interés para la oficina y justamente desde la oficina hace cerca de 8 años ha habido una intencionalidad de trabajar un proyecto sobre rendición de cuentas y acceso a reparación. Ahí se ha venido explorando, creo que Humberto ha estado bastante cerca acompañando esa reflexión, en donde se ha explorado, digamos, cuáles esos mecanismos de acceso a remedio y los abusos, digamos que por parte de empresas en materia de derechos humanos. Se tienen cerca de, creo que 2, 3 informes en esa materia, y uno de esos informes se centra en la relevancia de los derechos humanos para la responsabilidad de las empresas y el acceso a reparación. Yo no sé, Humberto, si tú nos quieres contar cuál ha sido como esa experiencia latinoamericana en cuanto a la relación entre la debida diligencia en materia de derechos humanos y ese acceso a remedio o reparación. Sí, ya. Gracias, Viviana. Me acordé justamente del foro que tuvimos en la Ciudad de México, porque una vez Melissa me dijo, y creo que es algo muy importante y lo voy a tratar de poner en práctica, que había que tratar de simplificar el lenguaje, porque son temas muy técnicos muchas veces. Entonces haré un esfuerzo para ponerlo de una forma más comprensible tal vez. En efecto, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha venido trabajando en este tema desde hace ya pues casi 10 años, ¿no? 2014 que se empezó con este proyecto, y a mi juicio la mejor contribución, hay muchas muy buenas, pero la mejor contribución es este informe que menciona Viviana sobre debida diligencia y determinación de responsabilidad jurídica. ¿Qué es lo que hace ese informe? Dice, bueno, en casos como los que hablaba la magistrada aquí hace unos segundos de responsabilidad civil extracontractual, que básicamente significa que si alguien causa un daño a otro, tiene el deber de repararlo. Existen en varios países, el enfoque de ese informe es particularmente anglosajón, pero existen en varios países posibilidades y marcos jurídicos que permiten justamente demandar a una contraparte cuando existe un daño que pudo haber sido previsible y que pudo haber sido prevenido. En ese contexto, una situación que hemos analizado recientemente con el libro que presentamos hace un par de días sobre experiencias latinoamericanas en esta cuestión, es cómo en América Latina se empieza a dibujar esta analogía, a mi juicio, entre debida diligencia en derechos humanos, como la plantean los principios rectores, y un deber de prevención genérico que está previsto, aquí sí creo que lo puedo decir completamente, en todos los códigos civiles de la región. Y también encuentra similitudes en marcos normativos penales. ¿Qué significa esto? Que básicamente sobre la base del derecho civil que existe en todos los países, es posible avanzar en esa dirección, y justamente la experiencia que este libro que les menciono descubre es cómo en todas las jurisdicciones que analizamos, en 7 países que fueron, a ver si no me falta alguno, Argentina, México, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú, existen sentencias de diferentes niveles de jurisdicción, particularmente civil, pero no nada más en materia civil, que ya dicen y aclaran esta relación. La responsabilidad jurídica de las empresas se puede determinar a partir de instrumentos jurídicos comunes. No es, y eso indica, a mi juicio también, que no es absolutamente necesario tener marcos normativos sobre esa misma línea. La experiencia está ahí. Y quisiera simplemente hacer una muy breve referencia a una sentencia muy reciente de la Suprema Corte de Justicia de México que aborda diferentes elementos de esa relación. Cuando hablamos de responsabilidad y responsabilidad jurídica, particularmente y reparación, un tema que siempre surge es, bueno, ¿y cómo le hacen las personas afectadas para demostrar que la empresa cometió un acto negligente que derivó en un daño eventualmente, ¿no? Y la Suprema Corte, en un caso en el que una mujer falleció en una empresa, determinó que era posible y era viable para la hija de esa mujer demandar a la empresa y obtener reparación económica en ese caso y también satisfacción por medio de la sentencia para efectos de, bueno, resarcir el daño. Y les leo muy brevemente una parte de la sentencia porque creo que es muy interesante. Dice, lo anterior, evidencia una clara situación de desventaja en torno a la posibilidad probatoria, pues para la víctima resulta sumamente complicado demostrar que la empresa actuó negligentemente en los hechos acontecidos
previa, durante e inmediatamente después del fallecimiento de su madre. Y justifica, por ende, la inversión de la carga probatoria, es decir, que la empresa tenía que probar que hizo todo lo que está en su poder para prevenirlo y tomar medidas adecuadas, en la medida que es más fácil para la empresa demostrar que actuó con la debida diligencia frente a los hechos vinculados con la muerte de la víctima, con lo cual se preserva el equilibrio necesario entre las partes para la consecución de la verdad sobre la licitud o ilicitud de la conducta de la demandada. Esa sentencia, aunque hay muchas en América Latina, de Colombia, de Perú, de Argentina, de México, de Brasil, que abordan esta relación por medio de instrumentos jurídicos que existen en todas partes, esa sentencia va un poco más allá porque habla de la carga probatoria. Y aunque en algunos países, en Perú, por ejemplo, o en Chile y Argentina, sí existe esa posibilidad de decir, bueno, si una parte en un litigio pudo haber sabido, pudo haber hecho más, le toca a ella demostrar que hizo o no hizo lo que correspondía. En este caso, en México no existe esa regla y por medio de este análisis, por medio de la interpretación de las normas procesales civiles, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de convencionalidad y constitucionalidad, se invirtió esa carga de la prueba. Esta sentencia abre un panorama muy interesante, seguramente veremos otras que tienen que ver y demuestran esa relación y cómo a final de cuentas no significa que estemos muy atrás, realmente vamos en direcciones opuestas con herramientas que ya están presentes. Muchísimas gracias, Humberto. Y creo que aquí hay un tema que nos tocas que me parece súper interesante porque para el caso colombiano la justicia transicional ha tocado justamente la inversión de la carga de la prueba para el proceso de restitución de tierras y eso quizá es uno de los elementos interesantes porque justamente la restitución de tierras cuando hay opositores y esos opositores seguramente pueden ser lo que aquí hemos denominado terceros civiles, justamente tiene digamos que la misma figura de inversión de la carga de la prueba. Entonces, creo que es un panorama, digamos que interesante que también se encuentra aquí en Colombia. Yo quisiera preguntar a Andrés del Castillo, en América Latina la sociedad civil, ¿cómo ha venido aprovechando ese desarrollo de la nueva regulación o esa ola regulatoria que existe en Europa? ¿Y cómo afectaría o beneficiaría también las estrategias una vez aprobada, digamos que esas directivas y todos esos lineamientos? Pregunta difícil, voy a intentar contestar a futuro. No es difícil para ti, Andrés. Pero bueno, esta semana sucedieron dos hechos muy importantes para el mundo. El primero, este foro, y el segundo es las 6 imágenes del universo profundo, ¿no? Y lo importante de esas 6 imágenes, y acaba mi anécdota, es que 5 de las 6 imágenes solo se pueden ver desde el hemisferio sur. Hay cosas que no se pueden hacer o ver desde el hemisferio norte, ¿no? Que es desde donde normalmente esperamos las respuestas, ¿no? Y ahí va hacia mi... Todavía no. Falta el contenido, a ver si me aplauden. Esto es importante porque, y la pregunta es más pesada, ¿qué puede hacer la sociedad civil? Y no solamente la sociedad civil, sino las diferentes partes interesadas o derechohabientes, ¿no? Y esa es la gran pelea, es cómo hacemos que las compañías normalmente multinacionales puedan responder por sus actos hechos en diferentes lugares y cuál es el lugar donde puedo accionar sin las dificultades que ya se mencionaban acá. Y para eso, a futuro, lo que se espera con esta ley, con esta normatividad, con esta directiva de la Unión Europea, primero, que al no ser un reglamento con aplicación directa, sino una directiva, nosotros esperamos que por lo menos sea tan específica que pueda tener un efecto directo a algunos de esas provisiones, ¿no? O que la aplicabilidad sea más fácil. Es decir, no esperar a que los 27 miembros de la Unión Europea cumplan con ciertos aspectos de legalización y de transposición de la directiva, porque la justicia debe ser ya. Estamos tarde, estamos hablando ya de una directiva, entonces desde que se adopte la directiva después va a ser más tarde y la justicia se necesita ya. Hablando de eso, y para complementar lo de la tipología, desde América Latina se ha visto ya, y esto lo señala el grupo de trabajo en un informe de 2017, cuando menciona unos de los principios básicos de temas de reparación que se elaboraron en 2005, y habla de la tipología siguiente: restitución,
compensación, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición, que hablamos ahorita, como elementos interesantes para remediar o reparar un daño. Y desde América Latina ya se está presentando eso. La pregunta ahora es, ¿quién podría incoar o presentar una acción en la Unión Europea? Entonces, tiene diferentes respuestas porque la ley alemana, que entrará en vigor en 2023, el 1 de enero, yo espero que desde el 1 de enero ya la gente está presentando lo que tiene. La ley alemana es más restrictiva en ese sentido y habla de ONGs y sindicatos alemanes o que estén basados en Alemania, según tengo entendido. Mientras que la propuesta de la Directiva de Diligencia menciona 3 grupos, ¿no? Partes interesadas o que potencialmente pueden estar afectadas por el hecho, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Y no menciona si deben estar basadas en Europa o no, lo que abre la puerta para organizaciones de otros lugares a incoar acciones. Gracias. Muchísimas gracias porque además has puesto, digamos que has introducido la pregunta justamente para Miguel en torno a esa regulación alemana, en particular la reciente ley sobre debida diligencia, o sea que digamos que había una gran expectativa sobre ella y en ese sentido, Miguel, ¿cuáles son esos elementos similares que tú estás encontrando en esa regulación alemana que se encuentran, digamos que en todos los desarrollos normativos y las jurisprudencias que ves en América Latina, que ya viste que las tienes completamente mapeadas? ¿Y de qué manera eso puede contribuir a la remediación de las empresas cuando hay una afectación en materia de derechos humanos? Sí, tampoco es una pregunta fácil porque, como bien lo ha dicho Andrés, la ley va a entrar en vigor recién en 2023 y acá quiero hacer como una reflexión antes de empezar que las normas, las leyes pueden ser muy lindas, pero pues hay que ver la aplicación y la efectividad en la realidad. Entonces yo me voy a centrar ahora un poco a ver cuáles son esos elementos objetivos que existen de una manera objetiva y también desde las experiencias desde el lado objetivo, porque también hay buenas experiencias, pero no sabemos también qué tan efectivas hayan sido en la práctica. Uno de los primeros elementos que podríamos destacar de la ley es que tiene 7 pasos un poco más estructurados en cuanto a lo que es la debida diligencia. Habla acerca de la transparencia de la información, que es muy importante, pero también los sistemas de control que a nivel interno de las empresas deberían de existir. Y ahí yo quería hacer un poco un símil con una experiencia en Argentina, justamente que está en el libro también para que lo puedan buscar, que es la resolución 1119 del 2018, que es justamente en el tema de la Superintendencia de Seguros, en donde se habla sobre la modificación del Reglamento General de la Actividad Aseguradora al incorporar, en este caso, un proceso de modernización en el enfoque de supervisión, pero considerando específicamente la supervisión basada en riesgos. ¿Con eso qué quiero decir? Que no hay, digamos, en una ley, no hay una ley de debida diligencia en América Latina, pero hay diferentes elementos en las diferentes regulaciones y también en la jurisprudencia que dan a entender que las empresas deben de cumplir al menos con alguno de los elementos de la debida diligencia. Otro aspecto, y acá seguramente Andrés es el experto en temas medioambientales, pero hay que destacar también la especificidad de la ley. La ley habla sobre un tema medioambiental, los riesgos medioambientales, la alteración del suelo, contaminación del agua, del aire, ruido, etcétera. Deja de lado algunos estándares internacionales porque solamente menciona algunos convenios o convenciones internacionales, pero ya habla de una especificidad. Entonces también eso se podría ver como un avance hasta cierta medida. No sabemos cómo se vaya a aplicar, pero sin mencionar un ejemplo en concreto, tenemos diversa jurisprudencia en la región sobre tema de empresas y derechos humanos en casos medioambientales y en casos donde se ve el tema si se cumplió o no se cumplió con el consentimiento y la consulta previa y también la participación efectiva de pueblos indígenas. Entonces también a nivel interno hay especificidad en algunas normas y hay que ver cómo se podría llegar a potenciar esto de una mejor manera. Un tercer aspecto es la obligación de las empresas de informar
Y acá creo que ese es uno de los aspectos más importantes de la ley alemana, porque habla que las empresas anualmente van a tener que presentar un reporte, pero no solamente presentar el reporte, sino que van a tener que tener bajo su resguardo la información de soporte de ese informe. Y ese es un gran desafío porque las empresas manejan la información y acá justamente hay, bueno, en sus siglas, mis colegas alemanes, bueno, estoy aprendiendo, no me atrevo a pronunciarlo, pero es la BAFA, que es la Oficina en Español Federal de Economía y Control de las Exportaciones, la cual puede a solicitud de los ciudadanos o de alguna organización pedir información para que la empresa brinde esta información. ¿A qué grado la va a brindar? No sabemos, ¿no? Porque la empresa maneja justamente esta información. Pero eso es muy importante, sobre todo también porque si estamos hablando de inversión de la carga de la prueba, al final la empresa va a tener que tener todas estas armas y todas esas herramientas para poder presentarlas. Pero un ejemplo es nuevamente en Argentina, y yo sé que son 7 experiencias, pero pues no tengo una preferencia con Argentina, pero vamos a mencionar un ejemplo más, que es sobre la Comisión Nacional de Valores, en donde se dictó una resolución, y esta es la 516 del 2007, en donde indica que el directorio deberá de informar las operaciones con compañías afiliadas y la observancia de los deberes de lealtad, diligencia e independencia. Entonces también observamos que de manera sectorizada ya hay también una obligación en algunos sectores de brindar información. Ya entrando a otro punto sobre la responsabilidad civil, en Alemania la ley sobre cadenas de suministro de debida diligencia no habla y no hace, digamos, un pare sobre la responsabilidad civil. Pero eso no quiere decir que no exista. Esa es una omisión de la ley. Podríamos decirlo que sí, ojalá que se evite eso para que no me voten. Pero el Plan Nacional de Acción habla de la responsabilidad civil. Entonces, es una herramienta más como para poder, quizás vía interpretación, y no sabemos también cómo se podrá dar, para poder coger justo esa información y poder analizarla en conjunto, porque es el Plan Nacional de Acción de Alemania frente a una ley que habla sobre cadena de suministro. Entonces, es algo muy importante como para poder ver y poder reflexionar al respecto. Pero en Latinoamérica ya hablamos de responsabilidad civil contractual, hablamos de responsabilidad civil extracontractual, y yo quería justo también destacar un caso de Ecuador que es de Delfina Torres de Concha contra Petroecuador y otras empresas, en donde justamente habla del derrame de petróleo en los ríos Tehuane y Esmeraldas, porque el juez lo analiza desde el punto de vista de la responsabilidad civil extracontractual con inversión de la carga de la prueba. Es decir, que si tenemos este elemento y llega, digamos, a vía de la responsabilidad civil, la empresa va a tener que tener toda esta información conforme, digamos, este elemento de transparencia e información alemana para poder aplicar y poder brindar información al respecto. En Alemania no hay responsabilidad penal para las personas jurídicas. Sin embargo, podemos nosotros observar que en Latinoamérica sí. Entonces, eso es un avance también muy importante a nivel de Latinoamérica. Al menos de las 7 experiencias, en todas se denota que la responsabilidad penal para ciertos tipos jurídicos están ahí presentes. En cuanto a la extraterritorialidad, también los delitos cometidos en el extranjero por o contra un ciudadano alemán también son punibles según la ley alemana. Y eso también se regula, y ahí en Latinoamérica, y un ejemplo claro es en Brasil. Específicamente el Código Civil señala esta posibilidad de interponer una acción contra los demandados de cualquier nacionalidad en Brasil, pero siempre y cuando estén domiciliados en este país. Y ya un último elemento es sobre la responsabilidad vicaria o la responsabilidad también por terceros subordinados. Eso en Alemania sí se aplica, existe esta regulación, y en América Latina también, y ahí, bueno, es un caso de México, el Código Civil Federal, también como se señala en el capítulo de México de experiencias, de acuerdo a la teoría tradicional de la responsabilidad civil, conoce o reconoce también esta posibilidad. Entonces son varios elementos que salen de la norma alemana, que si ustedes se dan cuenta están dispersos en Latinoamérica de alguna u otra manera, y hay que estar atentos también cómo desde Latinoamérica esta normativa se aplica en 2023 a cierto grupo de empresas, a aquellos que tienen más de 3,000 trabajadores, y en 2024 ya se reduce a 1,000 trabajadores, pero para ver cómo se aplica y qué tan efectiva puede ser una ley de debida diligencia específica, teniendo en cuenta todo este bagaje normativo en América Latina.
Miguel, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido de verdad bastante interesante ver este panorama comparativo. Después de ese panorama, yo quisiera volver a aterrizarnos en Colombia. Y me gustaría específicamente, Ana María, que nos pudieras contar sobre esas sentencias que son relevantes, que son destacables en materia constitucional, obviamente, que muestren esos casos relacionados con el acceso a justicia y los daños que se puedan generar en materia de derechos humanos generados por empresas. No sé qué nos puedas mostrar ahí como de qué tiene la Corte Constitucional en este momento, que creo que hay varias sentencias bastante interesantes. Sí, bueno, lo primero es que cuando le piden a uno seleccionar sentencias de la Corte Constitucional puede caer uno en un error, por así decirlo, o en no nombrar algunas sentencias, porque pues evidentemente son bastantes las de la Corte, y dejar por fuera algunos pronunciamientos que pueden ser interesantes y demás. Entonces hago la salvedad también porque no son únicamente estas sentencias las que voy a mencionar, sino que voy a empezar realmente haciendo énfasis en una de las competencias que tiene la Corte Constitucional en materia para declarar daño. Y digamos que el decreto 2591 del 91, en su artículo 25, lo que establece realmente es que aparte de que el juez constitucional y la Corte, como máximo órgano constitucional, puede declarar la vulneración o no de un derecho fundamental, solamente y exclusivamente puede declarar el daño emergente. Es decir, se encuentra imposibilitada por competencia para declarar cualquier otro tipo de daño, como lo comenté anteriormente, que pueda generar una reparación integral. Entonces el juez constitucional, independientemente cualquier juez de Colombia, solamente podrá hacer énfasis en el daño emergente causado. Pero esto también es una facultad excepcionalísima que tiene el juez constitucional y que por consiguiente tiene la Corte Constitucional. No siempre podrá el juez constitucional declarar ese daño emergente. Digamos que esto aquí rige el principio de la subsidiariedad. Voy a intentar, como dijo mi compañero, ser un poquito menos dura con los términos, pero en materia de subsidiariedad significa que no exista otro mecanismo en el ordenamiento jurídico que le permita a la víctima solicitar la reparación inminente de ese daño. Entonces, si no existe ese mecanismo, la Corte Constitucional o el juez constitucional podrá excepcionalmente otorgar el daño emergente ante una posible violación. También tiene otro factor importante y es que ese daño debe ser causado realmente por una violación a un derecho fundamental o a un derecho humano. No puede ser por cualquier hecho o circunstancia. El juez constitucional tiene que declarar primero la violación de ese derecho fundamental para que así pueda excepcionalmente otorgar el daño emergente. Cuando la Corte Constitucional analizó el decreto 2591, en la sentencia C-543 del 92, estudió precisamente la constitucionalidad de este artículo y estableció que efectivamente se podía, bajo las circunstancias, otorgar por los jueces y que era constitucional de cara a la misma Constitución, otorgar ese daño emergente por parte de los jueces. Digamos que aquí la Corte Constitucional ha tenido como dos momentos donde los podemos diferenciar. Uno fue con la expedición de las sentencias T033, T095 y T403 del 1994. Acá se empezó ya a analizar un poquito más y a poner en práctica ese artículo 25 y la posibilidad de declarar el daño emergente. En estos casos, digamos, se pidió la reparación de daños por la demora en el pago de una suma de dinero por daños causados a una comunidad de pescadores en la ciudad de Santa Marta. Allí la Corte, en una interpretación, en mi criterio, no es el criterio de la Corte Constitucional, en mi criterio, en una decisión bastante restrictiva, decide no otorgar la reparación o el reconocimiento de ese daño emergente, a pesar de que sí
condena la violación de los derechos fundamentales. Lo hace siendo muy estricto del principio de subsidiariedad y establece que esa comunidad de pescadores pueden ir a la jurisdicción ordinaria a través de la acción de responsabilidad civil extracontractual y podría en ese caso pedir esta declaración de daños. Pero posteriormente, ya la Corte Constitucional en sentencias T649 del 96 y T408 del 98 cambia un poquito, vira un poco su postura y eso se vuelve, abro comillas, flexible, cierro comillas, en ese principio de la subsidiariedad y empieza a enmarcarse un poquito más en el camino del reconocimiento de este daño emergente de cara a los derechos humanos. Digamos, acá la Corte sí empieza a virar y a darse cuenta que la violación de un derecho humano sí puede generar este tipo de problemáticas y que adicionalmente estos mecanismos o esta acción de responsabilidad civil extracontractual puede en algunos casos, no en todos, porque en las acciones de tutela se mira el caso por caso, puede que en algunos casos estos medios no sean ni eficaces ni idóneos y empieza a abrir un poquito su espectro y así sí otorgar estos daños emergentes. Hasta la sentencia de SDU 254 del 2013, la Corte unifica las reglas para que pueda el juez constitucional y la misma Corte Constitucional reconocer en virtud del artículo 95 la causación de el daño emergente. Y aquí voy a hacer una pequeña aclaración y es la Corte y el juez constitucional reconoce o decreta, por así decirlo, el daño emergente en abstracto. La Corte Constitucional y el juez constitucional no tiene la competencia de tasar el valor de lo que pueda costar el daño. Simplemente da un periodo de 6 meses al juez respectivo para que tase ese valor. Entonces, esto es súper importante porque en muchas ocasiones, cuando la Corte reconoce este tipo de daños, llegan solicitudes como diciendo, ¿por qué la Corte no lo tasa? Porque si ya fue a lo más, ¿por qué no viene a lo menos? Y acá es clarísimo que para nosotros en la ley solamente se nos permite en abstracto poder decretarlo. Ya el juez es el que tiene, digamos así, la especificidad de poder declarar cómo lo va a tasar y cuánto es el valor que puede generarle a la víctima del daño. Y aquí, qué pena, les voy a leer, pero es súper importante estas reglas de unificación, esta sentencia de unificación, porque trae las reglas en donde el juez constitucional sí puede decretar este daño emergente. Y las reglas son, primero, la tutela no tiene un carácter o una finalidad patrimonial o indemnizatoria, esto es importante también. Es clarísimo que la tutela es únicamente para la protección de los derechos fundamentales, sino de protección de los derechos fundamentales a los ciudadanos. B, su procedencia se encuentra condicionada a que se cumpla con el requisito de subsidiariedad en cuanto no exista otro medio judicial para alcanzar la indemnización por los perjuicios causados, según jurisprudencia de la Corte, que los medios sean eficaces e idóneos, como les acabo de comentar. C, debe existir una violación o amenaza evidente del derecho y una relación directa entre esta y el accionado. Debe ser una medida necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho y debe asegurarse los derechos de defensa del accionado. La indemnización vía tutela solo cubre el daño emergente y por último el juez de tutela debe precisar el daño o perjuicio. Una vez con esta unificación, por cuestiones de tiempo, solo voy a explicar una sentencia que es bastante importante, la TC65 del 2011. Voy a hacer un breve resumen así de los hechos para que lo tengamos en cuenta. En esta sentencia, la Corte Constitucional en abstracto dice que efectivamente se causó un daño y que por consiguiente hay que pagar el daño emergente. Entonces decreta en abstracto el daño emergente y obliga al juez que en un término máximo de 10 días proceda a la tasación de ese valor. ¿Y cuál es el punto acá? Hay una comunidad indígena en un terreno, está la comunidad indígena, ellos se ven desplazados por la violencia y llegan a
Villavicencio y se quedan en un terreno en Villavicencio. La comunidad indígena, al llegar a Villavicencio, solicita a través del Ministerio del Interior que por favor se le dé un lugar donde se puedan acentuar porque son víctimas de la violencia, del desplazamiento forzado y necesitan poder acentuarse en algún espacio físico. El Ministerio del Interior dice, ustedes están reconocidos preciso como comunidad indígena, pero eso no es de mi competencia, eso es competencia de la alcaldía o del municipio de Villavicencio. La alcaldía dice, yo no tengo dónde ubicarlos y lo único que puedo hacer es darles este terreno y la comunidad indígena debe pagar un canon de arrendamiento al dueño del terreno. La comunidad indígena, por problemas económicos, deja de pagar el canon de arrendamiento y se empieza un proceso de lanzamiento que es como el propietario, pues al ver que su inmueble no tiene, no recibe el canon de arrendamiento, pues inicia un proceso para poder sacar en teoría al arrendatario, perdón. Entonces, ¿qué sucede? La comunidad indígena interpone una acción de tutela y dice, venga, yo soy víctima del desplazamiento forzado, yo no tengo dónde estar, la obligación del Estado es darme un sitio donde poder sentarme, hacer todos mis arraigos culturales y me están dando, por favor, suspenda la diligencia de lanzamiento porque yo necesito estar en ese sitio. ¿Qué le dice la Corte Constitucional? La Corte Constitucional ampara el derecho y dice, efectivamente, hay que amparar el derecho, los derechos fundamentales violados de la comunidad indígena, suspéndase la diligencia de lanzamiento, ordénese a alcaldía a que por favor, si es suyo, pague el canon de arrendamiento o en su defecto consiga donde se pueda acentuar con las condiciones necesarias y básicas la comunidad indígena. Y 3, ordénese y declárese, perdón, en abstracto el daño emergente que se le pudo haber causado a la comunidad indígena por todo lo que ha sucedido. Y ahí también le ordena al juez competente para que tase esa situación. Entonces digamos que ahí la Corte también empieza también a abrir el camino en esa excepcionalidad que hay, en esa acción tan excepcional para decretar el daño emergente. Entonces quería como hacer ese énfasis y mostrar esa sentencia. Obviamente no hay muchísimas sentencias también, hay una de Cerro Matoso, también si la quieren ver, pero pues no puedo por tiempo, pero hay varias sentencias donde la Corte sí lo ha reconocido en abstracto, más que todo con comunidades indígenas. Gracias. Ana María, muchas gracias. Bueno, son la 1:05. Yo tampoco quiero afectar el derecho a la alimentación de ninguno de ustedes. Así que yo solicitaría seguramente 2 preguntas del público, si las hubiese, y si no, vamos a garantizar el derecho a la alimentación. No sé. Nicolás está arriba y está arriba. Gracias. La pregunta es bien breve y es, ¿podríamos con la legislación actual latinoamericana hacer a las empresas multinacionales solidarias o subsidiariamente responsables? ¿O es necesario una ley de debida diligencia? Porque yo entiendo que esta es una discusión, pero sobre todo para Humberto, que hiciste esta investigación en este libro, ¿permite la legislación actual accionar solidariamente contra las empresas multinacionales por los daños ocasionados en sus cadenas de suministro? Gracias. ¿Quién debe reparar en el ámbito de los impactos derivados del uso de un algoritmo, por ejemplo? ¿Quién diseña el algoritmo? ¿Quién lo comercializa? ¿Quién lo utiliza? ¿Sí? Y, bueno, la implicación del principio de la inversión de la carga de la prueba en este caso. Y la expectativa en torno al aprovechamiento, para utilizar el lenguaje de Andrés mejor, de esa constelación de legislación internacional para incorporar acá en América Latina
la legislación europea sobre inteligencia artificial, ¿tenemos que esperar que la OCDE nos las imponga o estamos listos ya para avanzar en esa dirección? Bueno, tienen la palabra ustedes. Brevemente tenemos como 1 minuto por persona, si les parece, yo creo que es. Gracias, Viviana. Nicolás, la única respuesta que te puedo dar es que tendrías que quedarte al siguiente panel que vamos a hablar de eso. Entonces, si puedes quedarte, muy bienvenido, pero en breve hay 2 casos actualmente, bueno, 3, pero uno es muy controversial y dio origen al tema de negociación del tratado en Ginebra. Pero hay 2 casos más en América Latina, en Brasil y en México, que justamente abordan esa responsabilidad de empresas matrices, incluyendo de matrices de Norteamérica o de Europa, bueno, de Brasil en un caso, y la competencia de los jueces de esos países para, bueno, traer a la matriz al país en donde ocurre el daño. Es un caso muy interesante, lo voy a abordar 1 minuto más, pero hay posibilidades. No es sencillo, depende de cómo están configuradas las reglas de derecho internacional privado, pero viable sí es. Y del segundo tema, yo creo que mis colegas están más listos para responder eso. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, acá en Colombia, realmente únicamente podría responder la empresa que está legalmente constituida acá en Colombia. Entonces, desafortunadamente nuestras leyes no permiten ni siquiera, si una empresa, por ejemplo, hace parte de un grupo empresarial, ni siquiera me permite irme hasta la matriz, sino únicamente en la empresa que causó el daño. Ni siquiera los socios, porque no me es permitido tampoco romper el velo societario. Entonces, creo que ahí sí, pues Colombia no podría, bajo ninguna circunstancia, poder ir en contra de la matriz y máxime si la matriz se encuentra domiciliada fuera del territorio colombiano. En la segunda pregunta, me uno a mi compañero, se lo cedo acá a los doctores. Bueno, en realidad solo complementando en el tema de empresas transnacionales, yo diría, bueno, depende mucho de la legislación del país, también donde está la empresa matriz, pero específicamente en América Latina, al menos se lo digo un poco litigando estos casos, lo que hay es falta de información, específicamente de empresas transnacionales, porque la información a veces no está en la empresa subsidiaria. Y eso hace que dificulte un poco más el litigio de los casos. En algunos relacionados con empresas transnacionales en Estados Unidos, pero que se litigan en Perú, en Colombia, a veces uno tiene que acudir a las cortes de Estados Unidos mediante el Foreign Legal Act, que te permite tener acceso directo, digamos, a esa información, pero ¿cómo tú llegas hasta allá? ¿No? ¿Y con quién? Entonces creo que también ahí podría ser ese un desafío. Y bueno, sobre quién es responsable en el tema de los algoritmos, pues la verdad que no tengo, digamos, como una fórmula exacta, pero nosotros estamos haciendo justo en la Fundación un estudio sobre cadenas de suministro en empresas mineras, y lo que nos hemos dado cuenta, lo importante de tener un flujo claro de cuál es el procedimiento que se sigue para poder llegar a diseñar un algoritmo. Cuáles son las empresas que están, cuáles son las empresas subcontratistas, contratistas, cuál es el actuar que tienen, digamos, dentro de todo este flujo para poder llegar al diseño de un algoritmo, para rastrear esos actores y ahí poder decir cuáles son los elementos de acuerdo a cada caso y a cada materia en cuanto a la responsabilidad. ¿Te doy un almuerzo o una cervecita? Sí, yo creo que para complementar la segunda pregunta, el Comité contra la Discriminación Racial, CERT, en su comentario general 36, da unas pautas interesantes con el tema de inteligencia artificial que se deberían ver además en conjunto con el plan +10 de los principios rectores que incluye eso. Yo sé que el de la alta comisión también hay un grupo específico que quiere ver el tema de empresas de tecnología, ¿no? Y quién es responsable en esos casos. Entonces, eso es lo que puedo dar yo ahora como pistas, pero está en construcción todavía. Gracias. Sí, el proyecto VITEC de la oficina está llevando y está estudiando específicamente el enorme ámbito de posibles afectaciones en derechos humanos en todo lo que tiene que ver con tecnologías
tanto informáticas, comunicacionales, el algoritmo, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí ya algo que podemos entrar a consultar. Seguramente ahora podemos enviar algo de información sobre el tema, pero sí, la oficina tiene una preocupación sobre justamente esos derechos cibernéticos que han dado en llamar ahora. Sin más, agradecerles a todos por su presencia en este panel. El almuerzo bloque I al frente de el Juan Valdés. Nos vemos en la tarde, siguientes paneles.